Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición por las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda pues desde allá. Le dice el Señor: ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar a mucho de este hombre y de todo el mal que ha causado a los que creen en ti en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a los reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Luego comió y recobró las fuerzas. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco. Qué experiencia tan maravillosa la que tuvo Saulo de Tarso en aquel momento. Un hombre rudo, un hombre perseguidor de la iglesia. Ahí viene una frasecita en los primeros versículos que dice que perseguía o tomaba, tenía cartas para ir a tomar a los cristianos y llevarlos a la cárcel, tenía autorización. A los del camino, así se les llamó por primera vez a los cristianos, se les decía los del camino, porque entre ellos la manera de identificarse era cuando iban por los caminos, lo que ahorita son para nosotros las calles, avenidas, eran los caminos, y ellos tenían la manera de poder encontrarse con otro e identificarse, dibujando en la tierra, en el piso, un pescadito. ¿Por qué? Porque era tanta la persecución en aquellos días, en aquel tiempo, que lo que menos querían es que hubiera nada que parar a la obra de Dios. Y claro, ya era muy escuchado este Saulo de Tarso como un centurión romano que andaba atrás de la gente que profesaba a Jesucristo. De hecho, él estuvo ahí cuando mataron al primer mártir, a Esteban. Él ahí estuvo presente. Entonces, la iglesia en sí, los primeros cristianos estaban con esa cosa, ¿no? De que verlo, que va a pasar por aquí, que va a pasar por nuestra ciudad, que anda rondando estas áreas. No era cualquier cosa, era un perseguidor de la iglesia, literal. Entonces, dice que respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Él quería prenderlos a todos y mandarlos a la cárcel. Sin embargo, en ese tiempo viene algo tan especial de parte de Dios. A una persona que es así, que es mala, que quiere hacer el daño a los que sirven a Dios, pues Dios lo escoge de una manera muy especial. Y el Señor Jesús se le manifiesta y le tumba del caballo, le da una luz muy fuerte. Él cae donde él viene, la cabalgadura, y entonces escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En realidad a Jesucristo no lo perseguía, pero perseguía a su iglesia, y eso es a lo que el Señor se refiere con esa palabra. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué te he hecho yo? Acuérdense que para esto el Señor Jesucristo ya había resucitado.
Pero se manifiesta ese hombre. Y Saulo, que nada más sabe decirle Señor al César, a la autoridad máxima de ellos, le dice: Señor, ¿quién eres? Sale de él una palabra que no era común decírsela a cualquier persona, mucho menos a un desconocido, porque era un desconocido para él. Señor, ¿quién eres? ¿O qué quieres que yo haga? Es impresionante la forma en la que se encuentra, tiene este encuentro Saulo de Tarso con el Señor Jesucristo. Ahí viene su conversión de él. Pero es algo bien interesante cómo el Señor permite que él quede ciego. Saulo queda ciego. Cuando le dice: Señor, ¿quién eres tú? Jesús le dice: yo soy a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad, que ahí se te dirá lo que tienes que hacer. La primera orden. A un hombre que está acostumbrado a dar órdenes, ¿ustedes creen que no fue impactante y sorprendente para él? Claro que sí. Claro que sí, muy fuerte, muy contradictorio, radical. De la manera que lo veamos, fue muy fuerte para él. ¿Y qué pasa ahí? Que los hombres que viajaban con él, porque se queda ciego, los hombres que viajan con él se detienen atónitos también, porque ellos también escucharon esa voz, pero no sabían de dónde venía. Cuando esa voz poderosa del Señor dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Los hombres están atónitos, no saben qué hacer, pero también escuchan la orden que el Señor le da a Saulo cuando le dice que entre a la ciudad. Y entonces ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. O sea, en otras palabras, vas a aprender a recibir órdenes. Vas a aprender a recibir órdenes. Vas a aprender a tener una guía. Vas a aprender a someterte. Entonces, los hombres se pusieron atónitos, pero aún así, él se levanta del suelo. Cuando abre los ojos, ve que él no puede ver. Lo toman de la mano y caminan llevándolo a Damasco. Estuvo ciego por 3 días. Y allí en Damasco había un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le da una visión. Entra otro personaje muy importante, Ananías, un hombre de oración, un hombre dedicado al servicio al Señor, que no se vuelve a mencionar más. La vida de él no se menciona en el resto de la Biblia, Antiguo, Nuevo Testamento, para nada. Es la única vez que ese hombre entra en la escena, pero una escena tan importante, en una plataforma donde Dios utiliza a este humilde servidor precisamente para ir a orar y a ungir al que va a venir a ser el célebre apóstol Pablo, pero que en aquel tiempo no era más que un Saulo de Tarso, conocido de esa manera como un perseguidor de la iglesia. Y le dice, el Señor le habla a Ananías en una visión y le dice: anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada a la derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso, está orando. Ha visto una visión que un hombre llamado Ananías entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. 3 días pasan. Y claro que Ananías se queda: Señor, pero ¿cómo? Si estás hablando del Saulo que todos conocemos, es un hombre que respira amenazas de muerte. Tiene todo el pueblo asustado, toda la región asustada, porque él viene sobre los cristianos. ¿Estás hablando del mismo o es otro? Estaba Ananías asustado. Y el Señor le dice: ve, Ananías. ¿Por qué hace Dios algo tan maravilloso? A Saulo se lo pone en visión a Ananías, y a Ananías le pone en visión la palabra de lo que tiene que hacer. Entonces Saulo, ¿qué estaba haciendo Saulo? Ciego, impotente para un hombre inquieto como él, arrogante, orgulloso, impotente, no puede ver, tiene que ser llevado de la mano, tiene que ser guiado. Y ahí Ananías acepta cuando escucha: es que ese hombre va a ser un instrumento en mis manos para llevar o extender el mensaje a las naciones, a los mismos reyes y a la casa de Israel.
ese es el hombre que yo voy a usar. Ese que la gente le tiene miedo y que otros muchos desprecian, que no lo soportan, que atemoriza. Ahorita lo estoy pasando por un proceso. Y para eso lo dejé ciego. Para eso lo dejé ciego. Pero tú vas a ir. Ahora Dios usa un humilde. No mandó a ninguno de los discípulos, a ninguno de los apóstoles ahora de Cristo, no mandó a ninguno. No mandó a Pedro, que ya se habían convertido miles de personas cuando su primer mensaje. No mandó al amado Juan, no mandó a Felipe, no mandó a nadie. Mandó a un hombre sencillo y humilde, pero una unción poderosa que ese hombre portaba. A ese hombre el Señor usó para imponer las manos sobre Saulo. Y dice la Biblia que cuando entra, le dice: mi hermano Saulo, el Señor me ha enviado sobre ti. Yo me imagino cómo estaba aquel hombre anhelando que ese desconocido, pero un instrumento en las manos de Dios, llegara sobre él. Y que al tocarlo cayeran esas escamas que estaban en sus ojos. Unas escamas. No solamente estaba ciego, tenía un impedimento para que no pudiera ver. Eso, esa ceguera, ese impedimento, Dios se lo dejó por 3 días para que reconociera que había uno más grande que el César, que había uno más grande que él, que había uno que traía autorización y traía indicaciones del cielo divinas, la voz de Jesús, y que él puede usar al más humilde, al más sencillo, al que no tenía un nombre entre la comunidad, que era Ananías, un desconocido. A ese Dios le dio la visión: tú vas a ir. ¿Y qué dice la palabra? Que cuando Ananías llega, impone manos. Para los que dicen que las manos no se deben imponer, claro que sí, un ungido por el Señor lo puede hacer. Le dice que se va, 17, Ananías se fue. Cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Impartió la unción del Espíritu Santo sobre el que de ahí pasa a ser el gran apóstol Pablo, el personaje segundo más grande del Nuevo Testamento después del Señor Jesucristo. Un hombre sencillo, un hombre humilde, viene a hacer esto. Y al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido recobró fuerzas. Ya no se levantó dando órdenes. Ya no se levantó con la estafeta de Roma, del César. Se levantó como un humilde servidor de Cristo. Y no se fue, hermanos, inmediatamente a llevar el evangelio. En su humildad, algo que tuvo que aprender en 3 días, a dejar el orgullo, a dejar la altivez, al dejar la insensatez, se fue a poner a los pies de Pedro y Juan por 2 años para que le enseñaran. Un maestro de la ley, un conocedor de la Torá, un doctor de doctores, viene y se pone a los pies de los humildes discípulos, gente iletrada, pero con una unción poderosa por haber caminado y obedecido a Jesús. Ante ellos se pone, y de ellos son sus primeros maestros, de ese Saulo de Tarso que viene a ser ahora después el gran apóstol Pablo. Qué interesante, hermanos. Me ponía yo a pedirle al Señor revelación en cuanto a esto. ¿Qué me mostraba el Señor? Que la ceguera de Saulo representa la ceguera espiritual de muchos que, aunque ya tuvieron un encuentro con Jesús, no han crucificado su carne. Él ya había tenido un encuentro, no cualquier encuentro. No cualquier encuentro.
Yo solamente en mis años de conocer al Señor he oído 2 testimonios. Uno de un hermano que estuvo con nosotros predicando de la India. Algunos en aquel tiempo se acuerdan que tocaba la flauta y empezaba a manifestarse el Espíritu Santo. A ese hombre el Señor se le manifestó. El Señor Jesucristo directamente llegó a donde él estaba, se le presentó y ahí se convierte a Cristo. Lleva el Evangelio a las naciones. El mismo Señor y otra persona. Es muy raro. Eso le sucede a Saulo de Tarso. Tuvo un encuentro con el Señor. Y lo tuvo porque él dijo Señor. Una palabra que ellos no podían usar con cualquiera. Les cortaban el cuello, les cortaban la cabeza. El único Señor era el César. Tuvo un encuentro, pero había ceguera. Había ceguera en él. Porque él tenía que crucificar la carne, crucificar los títulos, todos los doctorados, todo el conocimiento, el que yo puedo, el que yo soy, el que yo merezco. Todo orgullo espiritual. Las escamas significaban una capa sobre los ojos. Cuando esa capa cae como escamas, la luz pudo penetrar en Saulo y pudo ver con claridad. Hasta que no se cayeron esas escamas de la tradición, de la costumbre, del autoritarismo, del orgullo. Entonces él pudo ver. La razón por la que el Señor la deja ciego es para incapacitarlo, inutilizarlo, para que reconociera que ni su posición, ni el ejército romano, ni todo conocimiento lo podían curar de esa ceguera. Que él necesitó de un Salvador, pero también de una guía. Yo me encontré una persona una vez que me dijo, yo reconocí a Jesús en mi corazón hace 20 años. ¿Y qué han pasado estos 20 años en tu vida? ¿Dónde tienes a Jesús? Porque yo lo encuentro en una situación muy embarazosa. ¿Dónde quedó Jesús durante estos 20 años? ¿Qué hiciste con él? ¿Qué hiciste con el maravilloso Espíritu Santo que vino a tu vida? La ceguera fue una señal de que su encuentro con Jesús traía un cambio radical para su vida. Un cambio radical, extraordinario. No el que él mismo iba a poder hacer como muchos cristianos hacen. Allí voy, dicen, ahí la llevo, poco a poco, echándole ganas. Ese eres tú en tu carne, pero no en el Espíritu. Porque Dios se te ha manifestado de muchas maneras. De muchas maneras se le ha mostrado gracia, ha mostrado misericordia. Pero siempre que pongamos el yo por delante, ya hicimos a un lado al Señor. Y el Señor quería quitar eso de él. El Señor le estaba mostrando a Saulo que necesitaba la luz divina para que se abriera al propósito eterno. El conocimiento no le trajo luz divina. Nada. Era el humillarse ante el Señor y reconocer su grandeza y su poder para que se le abrieran los ojos del entendimiento. Para que se abrieran los ojos espirituales. Porque la ley mata. Pero él aún apenas iba a conocer el amor de Cristo, que es el que edifica. ¿Alguien alaba a Dios? Eso no se podía entender con la razón humana. Tenía que ser revelado por el Espíritu. Hay muchas cosas de la palabra que tú no las vas a entender con la razón humana. No va a ser así, porque las cosas espiritualmente se tienen que discernir. Pero se le tenía que caer esas escamas de sus ojos para que se abriera el entendimiento, la capacidad espiritual. Las iglesias están llenas de ciegos todavía, lastimosamente.
El Señor Jesucristo no solamente vino a sanar ciegos de lo físico, pero también de la ceguera espiritual. Hay gente que porque el abuelo estuvo, que porque el papá estuvo, ahorita está el joven y ahora el joven trae sus hijos y creen que por eso ya son salvos todos, cuando no han tenido un encuentro con el Señor. Las escamas espirituales se mantienen por muchas razones, hermanos. El Señor hizo un compromiso grandioso con nosotros en la cruz del Calvario, pero hasta que no entendamos que es algo espiritual, que no es algo de emociones, nosotros hacemos un compromiso también con Él. Porque sabemos la mayoría aquí como adultos que la gente generalmente busca a Dios porque tiene una necesidad común y corriente, una necesidad física, una necesidad económica. Pero la necesidad más grande del ser humano es de un ser, un Dios todopoderoso, un Dios viviente, un Jesucristo que vive y reina para siempre y reinará por la eternidad, ante el cual un día vamos a estar frente a frente. No puede, el Señor no va a recibir ciegos allá. No. El Señor está por levantar su iglesia. Una iglesia que mora en la luz. Una iglesia que practica la luz, que vive en la luz. Así que Saulo necesitaba la luz divina para que se abriera el propósito divino del llamado tan grande que Dios le estaba dando en ese momento. Eso no lo entendía su razón. Le tenía que ser revelado en su espíritu. Solo así Saulo entendería la magnitud de sus acciones para poder recibir la sanidad. Pero algo que me llama mucho la atención de Saulo aquí, dice que él tenía ese tiempo en oración. Él se puso en oración. Él quería volver a oír esa voz. Esa voz que le dijo: Saulo, Saulo. Le estaba tomando en cuenta el Señor. Si yo quiero que Dios me tome en cuenta, yo tengo que orar. Yo necesito oír la voz de Dios. De tal manera que cuando recibe la vista por aquel hombre sencillo, dice que también se bautiza inmediatamente. No dice que Eliseo esperó y que no, inmediatamente. Entonces es interesante cómo a través del profeta Jeremías el Señor ya había dicho años antes: escucha esto, pueblo necio e insensible, que tienes ojos pero no ves, tienes oídos pero no oyes. ¿Acaso has dejado de temerme? Afirma el Señor. Deberías de temblar ante mí. ¿Has dejado de temerme? ¿Cuándo empieza la ceguera espiritual en los cristianos? Cuando dejamos de temer a Dios. Cuando mantenemos el orgullo espiritual. Cuando pensamos que nosotros logramos todo por nuestra fuerza humana. Cuando creemos que porque ya tenemos años de conocimiento, el Señor nos va a solapar alguna cosa que esté equivocada o algo que se está haciendo escondidas, hemos caído en ceguera espiritual. La ceguera espiritual es la incapacidad, la incapacidad de percibir las cosas espirituales. Eso es ceguera espiritual. De percibir las verdades divinas, y a razón de eso se vive una mentira. Porque cuando la verdad divina está en nosotros, no vamos a tolerar las mentiras, al contrario, las vamos a descubrir y las vamos a poner a los pies de Jesús. La vamos a rechazar, vamos a anular toda mentira, porque sabemos que Satanás, dice la Biblia, que es el padre de mentira. Nosotros no podemos vivir un engaño, porque estamos dando la espalda en todo caso a Dios. El Señor Jesús fue muy claro también cuando dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en oscuridad. Así es que no se trata nada más de tener un encuentro con el Señor, sino seguirle en obediencia. Dejar a un lado toda excusa. Dejar a un lado toda lucha en la carne, porque usted no va a vencer. No se vence en la carne, sino con el poder del Espíritu Santo. Es dándole lugar al Espíritu Santo que nosotros somos victoriosos. Es dándole lugar a Dios en nuestra vida, en nuestro entorno, en todo,
para que nuestros ojos estén abiertos en luz y para la luz siempre. Es tan fácil caer en el engaño, es tan fácil caer en la mentira, pero el que mora en nosotros es luz. Así es que nosotros nos mantenemos en la luz de Cristo, porque no tenemos luz propia, es la luz de Él que está en nosotros y la cual también Él espera que nosotros reflejemos. Es muy importante reconocer la ceguera espiritual, ya que hay una incapacidad de reconocer su presencia y su obra redentora en nuestra vida. Cuando estamos en ceguera espiritual, estamos incapacitados de reconocer su obra redentora en nuestras vidas. Aunque con la mente lo sepamos, en el espíritu lo estamos anulando, lo estamos cancelando. Por eso habla también el apóstol Pablo adelante de la vida en el espíritu. Las obras de la carne y la vida en el espíritu es totalmente opuesto. Totalmente opuesto. Gálatas 5. 2 Corintios 4:4 dice: el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo, el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así tiene el enemigo a todo el mundo. La gente que usted conoce, los vecinos, compañeros de trabajo, usted los ve así. Están en una ceguera espiritual, porque así los tiene el enemigo. Los ha cegado para un propósito de que de manera ciega le sigan a él y llevarlos a una perdición eterna. Ese es el plan de Satanás, porque él habita en la oscuridad. Dios habita en la luz. Dios habita en la luz y esa luz mora en usted. Dios es luz y no hay tinieblas en él, dice la palabra, ni ninguna sombra de variación tampoco. Él no cambia, Él es inmutable, Él es el mismo, Él es el todopoderoso. Solo a través de la luz de Dios podemos distinguir las mentiras del mundo y del diablo. Se requiere una verdadera disposición para ser guiados por Dios, una verdadera disposición. Eso rompe con cualquier preámbulo, rompe con cualquier esquema, rompe con cualquier programa, rompe con todo. Porque el Espíritu Santo se hace manifiesto. El Señor Jesucristo en Mateo 13:13 repitió lo que había dicho el profeta Isaías: por mucho que oigan no entenderán, y por mucho que vean no comprenderán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. La gente cuando dice: es que yo no escuché, no entendí el mensaje, no es que tu corazón te insensible, sí entiendes. Tu corazón se ha hecho una piedra porque estás dando la espalda a Dios o estás viviendo en pecado. No existe otra cosa. Porque ¿qué comunión tiene Dios con Belial o los demonios? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No existe. No existe. El Señor está quitando la ceguera espiritual en estos días y vienen cosas muy fuertes, iglesia, como lo he estado diciendo desde enero, para que se les abran los ojos del entendimiento. Lo que en esta paz, escuche bien, lo que en esta paz que está ahorita en Estados Unidos, la gente no ha obedecido a Dios, no ha aceptado la voluntad de Dios, no quiere servir a Dios, con todo el conocimiento que tiene de la palabra de Dios, con todos los años que tiene en la iglesia, viene algo bien fuerte en lo cual usted va a decir: wow, estaba perdiendo tanto el tiempo y me faltaba esto. Ya no va a haber tiempo para reaccionar. Necesitamos, para que la ceguera espiritual se venga abajo, humildad para reconocerlo. Humildad para reconocer que hay cierta ceguera en nosotros. Esa ceguera nos deja avanzar. Pero como también hay orgullo, que es el otro problema de la ceguera, el que otro me lleve de la mano tampoco me gusta. Yo soy, yo puedo, yo lo hago. No queremos escuchar, no nos queremos someter.
Por eso el Señor dijo: sométanse a Dios y resistan al diablo. Pero si no estás sometido a Dios, no puedes resistir al diablo, porque el diablo te ve ciego todavía. A este lo manejo y lo hago como yo quiero, dice. Para vencer la ceguera espiritual necesitamos someternos al 100% a Dios. No es en tu tiempo, no es cuando tú quieras, es todo el tiempo, porque el tiempo le pertenece a Él. Los tiempos son malos, dice la palabra, los días son malos. Ya estamos viviendo días malos. Pero ¿dónde está la luz del entendimiento en nosotros? ¿Para qué estamos usando la luz del Todopoderoso que vino a nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con ella? En medio de un mundo de oscuridad, en medio de tantos ciegos que usted va caminando por el HIV, va por todas partes. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted puede ver a los ciegos por donde quiera. Y siente compasión y misericordia por ellos. Si usted tiene ceguera, a usted no le importa lo que el otro esté pasando. Usted es insensible a la necesidad de otros. Saulo, a través de esos 3 días de ese proceso, que fue relativamente corto, 3 días es muy poco, fue suficiente para que él se humillara ante el Señor. Y él mismo aceptó que iba a sufrir penalidades por Cristo. Todavía no tenía un día entre el cristianismo, como usted que tiene años, todavía no lo tenía, pero él aceptó. Dijo: yo lo he escogido y va a aprender que va a sufrir por mi nombre. Y él aceptó ese maravilloso reto. Si tú no estás dispuesto a sufrir por Cristo, tú todavía estás ciego espiritualmente. Si para ti sufrir por Cristo es levantarte a las 8 de la mañana para estar aquí a las 9 orando, tú no estás dispuesto a obedecer a Dios. Si tú todavía batallas para dar el diezmo, tú no estás dispuesto a obedecer a Dios. Si tú batallas para someterte a la autoridad de tu marido, todavía no estás lista. Si tu marido estás batallando para amar a tu mujer, todavía tienes ceguera espiritual. Si tú, joven, no estás honrando a tus padres como debes honrarlos, solamente los criticas y les pides como si fueran un banco, estás en ceguera espiritual. Si tú que tienes un llamado todavía no haces nada por la obra de Dios, estás en ceguera espiritual. Si tú todavía estás luchando en la carne por cosas que ya debiste haber entregado hace mucho tiempo al Señor, todavía estás en ceguera y atadura espiritual. Cuando el Señor dice que viene por una iglesia limpia, sana también. No viene por ciegos, viene por sanos, por los que fuimos cubiertos y limpios por la sangre del Cordero Eterno de Dios. Que estamos viviendo en la verdad de Él. Vivir en la verdad y vivir en la luz. Vivir en la luz. Así es que lo que nos detiene es el orgullo y la arrogancia. La falta de humildad nos detiene para que nosotros no cumplamos con el propósito que Dios tiene para nosotros. Dios tiene un propósito maravilloso. Que a todos, por lo menos aquí no las visitas, pero a todos los que están en esta casa y todos los que faltaron y los que están en aquel edificio sirviendo, no ha habido una persona aquí que no se le haya dado palabra de Dios. No solamente estoy hablando de la predicación, estoy hablando de palabra profética, palabra de confirmación, que ha visto señales de Dios, que el Dios Todopoderoso está con nosotros y que te ha llamado con un propósito y que te escogió desde antes de la fundación del mundo, que fuiste elegido desde el vientre de tu madre, que tus hermanos no están aquí, pero estás tú. ¿Qué te dice eso? ¿Qué te dice eso? Que no lo buscaste tú a Él, Él te encontró a ti en la condición que estabas. ¿Qué te dice eso? ¿Saulo merecía? No merecía. Perseguidor, matón, ¿qué iba a merecer? No merecía. Pero Jesús dijo: este va a ser mi instrumento. Así es que por otro lado, ponte a pensar,
Si hay algo de ceguera en ti, si tú eres muy estorbado por el enemigo, es porque el Señor te quiere usar. Es porque el Señor tiene algo grande para ti. Y cuando hablo de grande, no estoy hablando de la grandeza humana, estoy hablando del reino, de la disposición que tu corazón debe tener para extender el reino de Dios, para ver las manifestaciones gloriosas del poder divino en tu vida y a través de tu vida para otros. De ser un canal de bendición, de ser uno que agita las aguas en el río de Dios. Que el Señor se sigue manifestando para alabanza de su gloria, para alabanza de su nombre. Del que no se conforma porque tiene trabajo, comida y casa y ya está feliz. Eso no es el reino. Esas son añadiduras. El reino es cuando te enfrentes con la luz tuya ante los demonios y nomás pararte enfrente, la gente no te soporta y se saca la vuelta y se va. No soportan que el Espíritu Santo confronta los demonios que están en ellos. Pero el Señor Jesucristo dijo en su palabra, les hablo en parábolas porque aunque les habla no entienden. Aunque escuchan, no obedecen. El Señor trató con los seres humanos. El mismo problema de ahorita se veía en aquel tiempo igualito. Somos los mismos seres humanos. Igual. Pero Él es la esperanza de gloria. Por eso dice en Juan, la luz vino a este mundo, pero fue rechazada la luz. Él mismo es la luz. Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Aquella luz admirable, dijo Juan de manera poética tan preciosa, que vino a nosotros y vimos su gloria, dice Juan, como la gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Cuando veían el rostro del Señor Jesucristo, wow. Cada vez que tú ves la mano de Dios sobre tu vida, es ver la gloria de Dios. Cada día que tú amaneces y tú respiras, es ver la gloria de Dios. Cada día ver cómo el Señor está manifestándose, cómo te ha guardado de tantos peligros, de tantas cosas malas. Es la gloria de Dios. Qué bueno es el Señor. Diga conmigo, yo no quiero escamas. Yo no quiero ser ciego. Yo tengo la luz de Cristo. Yo les voy a invitar, hermanos, que entreguemos todo orgullo, toda altivez, todo lo que estorba para que nuestros ojos espirituales se abran, los ojos del discernimiento se abran y podamos cumplir el propósito para el cual fuimos alcanzados, para el cual fuimos llamados. Los que ya hemos tenido experiencias y nos paramos después de haber estado sirviendo y paramos, hay algo que está estorbando. Hay que entregarlo al Señor en esta hora. El tiempo se está yendo ya. Usted no tiene control del tiempo, ni yo tampoco. El tiempo es de Dios. Entonces, no le temas a qué va a pasar mañana. No le temas a cómo le vas a hacer con tu situación. Si Él está en control de todo, ¿por qué nos preocupamos nosotros? Echen toda su ansiedad sobre Él, dice, y tendrá cuidado de ustedes, dice el apóstol Pedro. Él tendrá cuidado. Pero sí somos responsables de lo que estamos escuchando esta mañana. Y de que ninguna ceguera que el Dios de este siglo ha traído a tanta gente y les ha llenado de tantas cosas la cabeza para que se alejen de Dios y les sean tapados los ojos espirituales, eso venga a nosotros. Es cancelado, es anulado en el nombre de Jesús. Tenemos al Cristo que vive, al Cristo de la gloria en nosotros, al Todopoderoso, al que vertió su sangre preciosa en la cruz por nosotros. Lo tenemos en nosotros, en nuestra vida, en nuestro corazón. Y su Santo Espíritu habla a nuestro espíritu y confirma que somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Y que andamos en la luz de Cristo. Y que ninguna tiniebla nos puede alcanzar. Amén. Voy a pedir